Mi nombre es Pedro Berzaín Martínez de la Cruz. Quiero dar un testimonio de fe y hablar de la palabra de Dios, de nuestro Señor Dios Jehová. Soy un siervo de Dios. Antes quiero dar gracias por este día a mi Señor Dios Jehová, a mi Señor Jesús, por permitirme hablar a todas las personas que me escuchen y que hable yo conforme a la voluntad de mi Señor Dios. De todo corazón doy muchas gracias. Amén. Les pido por favor que me escuchen y después quizás estén de acuerdo conmigo en todo, en parte o en nada de lo que yo diga, pero todo lo que he de hablar va a ser conforme a la Biblia. Ahí podrán verificar si yo digo la verdad o digo la mentira o me estoy equivocando en algunas cosas. No pido nada más, solo que me escuchen. Lo que he de decir no es para vanagloriarme, sino es para la gloria de nuestro Señor Dios Jehová y de nuestro Señor Jesús. Amén. Yo me preguntaba si hacía lo correcto o no delante de Dios en una situación de que por problema de mis columnas me lastimé y caí enfermo, pero gracias a Dios estoy de pie otra vez. Yo le pedí a Dios que me ayudara a comprar una Biblia, y cuando la tuve en oración le decía que me ayudara a entender su palabra que está en la Biblia, porque a veces yo la leía y no la entendía. Me di cuenta que muchas cosas que yo creía no eran correctas al leer la Biblia. Asimismo la seguí leyendo y escuchando la prédica de varios pastores en internet, viendo películas cristianas e investigando por internet que me ayudaron a entender la palabra de Dios. Poco a poco se me fue revelando la sabiduría de Dios que me fue dando, porque es sabiduría que no es de hombre, sino es sabiduría que proviene de Dios. Posteriormente, me han predicado la palabra pastores y hermanos cristianos a los que yo les doy gracias. Ahora soy cristiano y he recibido al Señor Jesús como mi Salvador, y sé que murió en la cruz por mí y por ti para el perdón de nuestros pecados, reconciliándonos con nuestro Señor Dios Jehová para ser salvos. Yo creía anteriormente en la religión católica desde pequeño, porque crecí así y en lo que ellos decían. Cualquier comentario en contra de la religión católica yo no hacía caso sin leer antes la Biblia, y tampoco investigaba si lo que se decía era verdad o era mentira. Ahora sé y entiendo la religión católica y sé que no enseña verdaderamente la sana doctrina de Dios que viene en la Biblia, que es su palabra, en el Evangelio, porque a través de los tiempos los papas de Roma han introducido creencias de hombres que no están en la Biblia, de los cuales lo que ellos digan actualmente se toma como verdad, aunque se lleguen a equivocar, de los cuales muchas creencias no son ciertas, porque existen creencias mezcladas con paganismo que vienen desde el Imperio Romano. Algunas cosas de la religión católica que no es bíblico es como creer en la Virgen María y en los santos, donde han hecho creer que interceden por los hombres ante Dios, y eso no es cierto. La Biblia no lo enseña en ningún momento. En Éxodo capítulo 20, versículo 4 al 5 dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba del cielo, ni abajo de la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. El primer santo canonizado por el Papa fue en el año 993, y el primer Papa que lo hizo fue el pontífice Juan XV.
donde emitió formalmente el primer decreto de canonización. De ahí hubieron posteriormente los demás papas y siguieron introduciendo, y hasta la fecha se ha hecho una costumbre, una tradición, pero que eso es abominación delante de Dios, y eso es algo que no permite Dios y que no le agrada, y eso es idolatría, aunque nos hayan dicho o hagan creer que no es cierto. En nada tiene que ver con la Biblia. En Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Otra cosa que la Iglesia Católica enseña y que no es cierto es la infalibilidad del Papa. Proclaman que ellos no se equivocan. El purgatorio tampoco es cierto, y muchas creencias mezcladas con el paganismo, como el celibato, donde no permiten para entrar a la Iglesia Católica y ser algún sacerdote, necesitas tener tener el voto de castidad. Sé que me hace falta seguir aprendiendo acerca de la palabra de Dios, y también sé que me puedo equivocar. Por eso les pido que verifiquen en la Biblia. Hay varios puntos que quiero mencionar, de los cuales quiero dar testimonio, compartiendo con mis hermanos cristianos, familiares, amigos, amistades y toda persona que me escuche, que antes yo no sabía y no estaba seguro, lo cual yo creo firmemente y quiero compartir, y es sabiduría que Dios nos revela a los que se lo piden. El primer punto que quiero mencionar es: el cristianismo no es una religión. El cristianismo es una relación personal con Dios y de todos los que en Él creen. El cristianismo es creer que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados, resucitó al tercer día y está sentado a la derecha del Padre. En Juan capítulo 3, versículos 16 al 18, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Los que en Él creen y llevan a cabo su palabra son los hijos reales, los verdaderos hijos de Dios, e irán al reino de los cielos. Porque el justo por la fe vivirá. Todos somos creados por Dios Jehová en este mundo. Dios nos da la elección de ser hijos de Dios por medio de su Hijo Jesús. En Juan capítulo 1, versículo 11 al 13 dice: a los suyos vino y a los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces los que no creen o no cumplen la palabra de Dios son llamados hijos de desobediencia, y la ira de Dios está sobre ellos. Si no creen en Dios Jehová, en Jesucristo, y no se arrepienten, irán al lago de fuego eterno, que es el infierno. Muchos no quieren hablar acerca de eso porque causa temor, pero es una realidad. El cristiano verdadero, como hijo de Dios, cree y sabe que tiene fe y deposita su confianza en Dios en todo momento de la vida. Sabe que debe arrepentirse, que la salvación es por gracia de Dios. Adora y alaba a Dios todos los días, y toda la gloria es para Dios, no para uno mismo como persona ni para los hombres. Ora a Dios y lee la Biblia todos los días,
y no solo por un tiempo. De igual forma, el cristiano ayuna, cree en el bautismo, diezma y ofrenda, cree que Dios tiene un propósito en nuestra vida y sabe que el plan de Dios es perfecto. El cristiano predica la palabra de Dios a toda persona con misericordia. Sabe discernir en el mundo lo que es de Dios y lo que es del mundo. Persevera hasta el final. Hay quienes dicen que una vez salvo, siempre salvo, pero no es así y se están confiando. Sabe que si se equivoca el cristiano o llegara a pecar en algún momento, debe arrepentirse y Dios nos perdona. Proverbios capítulo 24, versículo 16 dice: porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impios caerán en el mal. El cristiano es obediente y vive con disciplina a la voluntad de Dios y no del hombre. Sabe que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Debemos de vivir en santidad en cuerpo, alma y espíritu. En 1 Corintios capítulo 3, versículos 16 al 17 dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. El cristiano sabe que es la elección más importante de nuestra vida. Si alguna persona está en Cristo, nueva criatura es, porque para Dios no hay acepción de personas. Cree firmemente que no hay otro camino para llegar a Dios, solo es Jesús nuestro Salvador. No es ni la Virgen María, ni ningún santo, ni otra persona o cosa. En Juan capítulo 14 Jesús dijo, en el versículo 14, Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El segundo punto que quiero mencionar: existen en la actualidad muchas doctrinas que dicen ser ciertas, pero no son verdaderas. Los testigos de Jehová, los mormones, los adventistas del séptimo día, predican la palabra, pero no conforme a la Biblia, y sus profecías no se han cumplido. También existen otras filosofías creadas por hombres que, aunque sus ideas para algunos puede ser muy buena o los motive en su vida, no son verdaderas y no provienen de Dios, como es el gnosticismo, el islam, el hinduismo, el budismo, la cienciología, el panteísmo y muchas otras doctrinas en el mundo. En Mateo capítulo 15, versículos 7 al 9 dice: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Las bendiciones de un cristiano son grandes, que nos da Dios, Jesucristo y el Espíritu Santo. Nos da la salvación eterna, nos da amor, vida, fe incondicional, nos fortalece, nos corrige, nos disciplina, nos anima, nos da paz que el hombre no puede dar, nos da gozo y alegría, nos da sabiduría, nos da prosperidad de acuerdo a su voluntad y no a la nuestra. El tercer punto que quiero mencionar: quienes no entrarán en el reino de Dios. No entrarán los incrédulos por no creer en la palabra, por no creer en Jesús, los que no cumplen los mandamientos de Dios. No entrarán los que escuchan la palabra, la reciben con gozo, creen por un tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Tampoco entrarán los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas, las codicias de otras cosas,
entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. No entrará el que no se arrepiente. En Juan capítulo 3, versículo 3 al 6 dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. En 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 al 11 dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Si alguno cree estar en alguna situación semejante y no se arrepiente antes, no entrará en el reino de Dios. Todavía, mientras haya vida, hay tiempo de arrepentirse. Después de muerto ya no hay forma. Y después de muerto ya no habrá ninguna forma, ni una misa, ni rezos, ni limosnas, ni reencarnación de que salve su alma, y su lugar será el infierno. Por eso estamos a tiempo de hablarle a toda persona que todavía no cree, para que escuche y crea y se arrepienta. En Hebreos capítulo 9, versículo 27 dice: y de manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Si uno odia a su hermano, no anda en la luz. En 1 Juan capítulo 3, versículo 14 al 15 dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. El cuarto punto que quiero mencionar, voy a hablar acerca de lo que Jesús nos manda a creer y hacer. No solo a creer, sino también a hacer. Si en verdad tenemos fe en Dios y en Jesús, debemos hacer lo que Él nos manda. El verdadero cristiano manifiesta los frutos espirituales que enumera el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 23. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. En Mateo capítulo 3, versículo 10, Juan el Bautista dijo: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Debemos ser misericordiosos, como lo dice Jesús, con toda persona, con todo hermano cristiano, con todo hermano que aún no se ha convertido. En Mateo capítulo 9, versículo 12 al 13, dice: al oír esto Jesús le dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues a aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Hoy en día existen algunos predicadores, aclaro que no todos, solo piden recursos económicos
en la iglesia, pero no predican acerca de lo que el creyente debe realizar. Varias personas en el mundo, y aún llamándose cristianos, no tienen misericordia y creen que no es necesario. Viven confiadamente mirando solo sus propios intereses. Incluso ciertos predicadores también lo hacen y pastores. El cristiano debe cumplir los mandamientos de Dios, amarse los unos a los otros, amar a nuestros enemigos, orar por los que nos calumnian, hacer bien a los que nos aborrecen, bendecir a los que nos maldicen. Al que te pida, dale, no juzgues, no condenes, perdona a los hombres sus ofensas. Sé misericordioso y generoso con el que tiene hambre, con el que tiene sed, con el forastero. Ayuda a vestir al que le hace falta, visita al enfermo, visita al que está en la cárcel, ayuda al huérfano, ayuda a la viuda, ayuda a los pobres. En Mateo capítulo 25, versículo 34 al 46, dice: Entonces el rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparados para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de su izquierda: Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: De cierto os digo que cuando no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. El punto 5 que quiero mencionar es que nos debemos de cuidar de los falsos pastores, de los falsos apóstoles que predican, pero que no predican la verdad. Todo lo predican conforme a sus verdaderas intenciones y propósitos y no a la voluntad de Dios. Existen muchos pastores que realmente son fieles a la palabra de Dios y que predican la verdad, es cierto, y no buscan vender la palabra o hacerse de recursos económicos o de bienes. Y lo que dicen, lo hacen. Pero también sabemos que existen otros que son falsos. La palabra nos advierte en la segunda epístola a los Corintios, capítulo 11, versículo 13 al 15. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. No todo está claro, pero en la actualidad existen varios falsos apóstoles, maestros, cantantes o predicadores que solo buscan sus intereses propios para obtener ganancias, vendiendo la palabra de Dios, y hay quienes no se conforman vivir cómodos
con lo que Dios le da, sino buscan vivir en deleites, obteniendo lujo a costa de la iglesia. Otros solo enseñan lo que las personas quieren escuchar para tener más integrantes en su congregación y para que no se salgan de la iglesia, engañando a los creyentes, hablando solo de prosperidad y motivándolas y que no tendrán problemas o aflicciones en su vida. Al ver toda la mentira de algunos predicadores, por esto muchas personas en el mundo, muchos incrédulos, se les hace difícil creer en el Evangelio y congregarse. Pero aunque haya falsos pastores, porque los habrá, uno debe creer en la palabra de Dios y buscar congregarse donde realmente se predique la sana doctrina. Por eso cada persona debe orar, leer la Biblia todos los días para no ser engañados y salvar su alma. Es mejor salir de un lugar donde no se predique realmente el Evangelio o donde solo buscan enriquecerse. El punto 6 que quiero mencionar, hablaré acerca que el cristiano estará puesto a prueba en su vida las veces que Dios la permita. Cuando el cristiano acepta a Jesucristo y a Dios en su vida, sabe que existe un gozo y alegría en su alma en todo momento hasta el final, y que tendrá la vida eterna si es fiel. De igual manera tendrá aflicciones. La Biblia lo advierte, Jesús lo advierte, Dios lo dice. Juan capítulo 16 versículo 33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esto no lo dice Jesús, pero muchos no lo predican porque tienen miedo a todo lo que le pueda suceder en su vida cristiana. Muchos pastores no predican acerca de las aflicciones por las que van a pasar los creyentes y solo hablan de prosperidad, solo motivándolos. Y algunos, cuando vienen las pruebas en su vida y aflicciones, se derrumban, no saben qué hacer y dejan de creer en la palabra de Dios porque no ponen su fundamento en Dios. Dios permite que sucedan las pruebas porque tiene un propósito divino. En las pruebas y aflicción que un creyente tiene, se ve si permanece fiel como hijo de Dios, donde reforzará su fe, o de lo contrario se alejará si no soporta la situación que vive. También en la necesidad o escasez, no todos superan las pruebas que se les presentan. El cristiano, a lo largo de su vida, es necesario tener prueba para su salvación. Y de igual forma, en la abundancia, cuando ya consiguen bienes o riquezas, muchos se alejan de la palabra de Dios por la avaricia, ambicionando más, y ya no tienen tiempo para dedicarle a Dios y se pierden en las cosas del mundo. El cristiano, si permanece en Cristo, es vencedor, permaneciendo fiel en medio de las tribulaciones y aflicción. El hombre por sí solo no puede superarla. Es Dios quien nos ayuda por medio de su Hijo Jesús, y sabe que debe predicar la palabra de Dios aún en todo momento. Y ya sea que predicando o que hagan las obras del Señor, pueden suceder muchas cosas en su vida, buenas, pero también sabemos que pueden pasar cosas como estas, que pueden asaltarnos, podemos sufrir un accidente o incluso hasta morir por la palabra, porque eso puede pasar, y el siervo de Dios así acepta con voluntad servirle a Dios y a Jesús. Y no quiere decir que el cristiano busque morirse,
pero puede ocurrir que haciendo la voluntad de Dios padezcamos y nuestro galardón será grande en los cielos. Muchos cristianos han muerto por la palabra porque saben que puede llegar a suceder, y en la Biblia existen muchos casos de profetas y apóstoles. Jesús dio su vida por nosotros. Hay quienes aún siendo cristianos son solo espectadores, pero son como árboles sin frutos. Conocen mucho de la palabra de Dios, pero no obedecen o solo hacen lo que ellos creen. No la llevan a cabo y no la practican. Y no hacen la voluntad de Dios porque creen que no pasa nada. No tienen tiempo, ya sea por la familia, por el trabajo, por la escuela, por cursos, por las redes sociales, por la televisión, la música, por las reuniones, por las fiestas tradicionales, porque se afanan en la vida idolatrando al mundo, buscando más la fama, prosperidad, el dinero, buscando bienes materiales, el éxito, el reconocimiento, y no buscan verdaderamente a Dios. Incluso otros cuya vida no es la correcta, sino de iniquidad, llevan una doble vida moral, donde viven una vida como cristianos y otra vida como el mundo, engañando a sus mujeres, esposas, engañando también al esposo. Hoy en día hay mucha libertad en ese sentido. Otros se dedican a emborracharse, a embriagarse y a vivir en fiestas buscando para no aburrirse, porque eso es lo que se nos enseña a muchas personas, no a todos, aclaro, pero se enseña que uno debe estar lo más distraído y relajado buscando diversión en este mundo, pero eso no es cierto. Eso es lo que nos distrae y nos aleja muchas veces de Dios, para los que todavía no nos hemos arrepentido o no nos habíamos arrepentido en algún momento. También otra cosa que está alejando mucho hoy en día son en las redes sociales, son el pasar mucho tiempo y no dedicarle tiempo a la Biblia, no dedicarle tiempo a Dios a orar, y también le dedican mucho tiempo a ver pornografía, desde jóvenes, niños, adultos. Hay otros que no quieren salir a predicar para que otras almas escuchen, se arrepientan y Cristo los salve. No les gusta salir a predicar, no quieren salir a las casas, no quieren ir a las cárceles, no quieren ir a los hospitales, no quieren ir con los vecinos ni los familiares, no le predican ni a niños, a jóvenes o adultos, a toda persona que quiera escuchar o que no sepa, para que se convierta. Se excusan porque el clima no es el apropiado, porque hay mucho sol, o porque hay mucha lluvia o mucho frío. También se excusan porque la gente habla mal de uno y no les gusta, ya sea porque sus familiares, sus conocidos, vecinos o amigos van a hablar mal de un cristiano y no quiere ser rechazado por los hombres. Igualmente, no predican porque hay mucha violencia en la calle, o por tantas ideas que a muchos los detiene, quedándose en sus casas cómodos sin dar frutos. Somos llamados a predicar el Evangelio a toda criatura. En Mateo capítulo 28, versículo 19 dice: Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús vino a llamar a pecadores al arrepentimiento. Nos vino a llamar a todos para que creamos en Él. De igual forma necesitamos llamar a pecadores a que crean y se arrepientan, y no condenarlos o juzgarlos.
Muchas personas, cuando se trata de ayudar, menos lo hacen. No le dan al necesitado o al prójimo como lo dice la palabra. Les cuesta trabajo porque el amor de muchos se ha enfriado y confían más en el dinero que en dar al que lo necesita, porque dicen que no tienen dinero o porque no tienen tiempo para ayudar y celan más el dinero y su tiempo. Y si dan, lo hacen de repente maximizando lo que dan. Porque varios creyentes ponen la mira en las cosas del mundo y ya sea que tenga poco o muchos recursos, uno en el mundo piensa en comprar más ropa, piensa en comprar vestido, comida, gastar en reuniones. Solo se piensa en festejos, en las tecnologías. Otros cada vez que pueden mejor renuevan el carro, compran más terreno o casa. No se conforman con lo que tienen, más de lo que realmente necesitan. Y no están conformes pensando solamente en renovar, porque el sistema de este mundo indica a la gente que debe comprar y renovar lo que tiene para activar la economía. Así difícil ayudará al prójimo y no va a tener recursos, al contrario, le va a hacer falta dinero para seguir gastando en bienes materiales o en gustos propios. En la segunda epístola a Timoteo capítulo 1 versículo 7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Pero aún así, ante la adversidad y ante toda la situación que existen los verdaderos cristianos que aún con todo hacen la voluntad de Dios para su gloria y salen a predicar la palabra de Dios a toda persona en diversos lugares para que conozcan el Evangelio y se arrepientan, creen en la palabra y por amor a Cristo son generosos con los necesitados, ayudando ya sea al pobre, al huérfano, a la viuda, al enfermo, al indigente, al amigo, al enemigo, al familiar, dando al prójimo de acuerdo a sus posibilidades. La generosidad puede ser ya sea una persona, lo puede dar una persona con poco, medianamente o muchos recursos. No necesariamente es alguien que tenga muchos recursos. Y la forma de ayuda también puede ser de diversas formas. Pero cuando lo dan de corazón. Y lo seguirán haciendo porque el creyente que es hijo de Dios sabe que todo es para la gloria de nuestro Señor Dios Jehová. Porque en verdad siente un gozo en su alma y sabe que su galardón está en el cielo y que atesora riquezas en el cielo y no en la tierra, poniendo la mira en las cosas de Dios con amor y no poniendo la mira en las cosas de la tierra. En Mateo capítulo 5 versículos 10 al 12 dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. El punto 7 que quiero mencionar es el último punto, es la venida del Hijo del Hombre. En Marcos capítulo 13, versículo 26 al 27 dice: entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria, y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, del extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. En Marcos capítulo 13, versículo 31 al 33, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe,
ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Debemos perseverar hasta el final. Una vez convertidos, no debemos de volver atrás a nuestra vida pecaminosa o de iniquidad, y orar para no caer en la tentación, y orar también por nosotros y por las almas de todos nuestros hermanos, porque muchos creen que una vez salvo siempre salvo y se confían, pero la Biblia no lo enseña así. También el cristiano debe ayudar a su hermano al que incurre en una falta o sabe que está cometiendo alguna iniquidad, para que regrese al camino de la verdad, para que regrese a la luz. En Ezequiel capítulo 3, versículo 18 al 21 dice: Cuando yo dijere al limpio, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el limpio sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva. El limpio morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al limpio, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá, y su justicia que había hecho no vendrán en mi memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si al justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. Hay quienes dicen creer en Dios y en Jesús, pero no creen que sea posible cumplir sus mandamientos, que es muy difícil. Yo creo firmemente que sí es posible, porque en Cristo todo lo puedo. Y si Dios y Jesús lo dicen en su palabra y que la cumplamos, yo sé que es posible, porque si yo dudara, entonces sería un incrédulo. Porque para el hombre es imposible, pero para Dios todas las cosas es posible. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Muchas gracias por haberme escuchado. Yo sé que hay mucho que decir acerca de la palabra. Esto es algo que he querido decir y compartir con toda persona. Muchas gracias por su atención. Gracias por escucharme y les deseo que Dios los bendiga. Yo les pido que oren todos los días a Dios y que no sea por un solo momento, que lean la Biblia para que sepan, porque el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Y vivimos ahora conforme al Espíritu y no conforme al mundo. Debemos alejarnos y saber discernir de lo que es del mundo y lo que es de Dios, porque no todo lo que existe en el mundo es para el Espíritu. Debemos saber discernir entre lo bueno y lo malo y hacer lo correcto. En la palabra, en el Evangelio nos disciplina, nos educa y sabemos que ahí existe la verdad. Muchas gracias, hermanos, y toda persona que me haya escuchado de corazón, muchas gracias por todo. Amén.